Bien, señores, como todos los viernes, José Israel Cuello y Hernández. Quería decirle al ingeniero Cuello que, producto del comentario del pasado martes con respecto al uso de las cenizas de la hulla es como se llama el carbón mineral. Quisiera entonces pedirle, antes de que hablemos de ello, porque muchos ingenieros han llamado y han hablado de los bloques, de las tejas, de muchas cosas. Sin embargo, quisiéramos que él desarrolle dos temas en uno. Uno es el tema de las elecciones de Estados Unidos. Y junto con ello, unas declaraciones del presidente Fernández que da cuenta de que los gobiernos no deben meterse en los conflictos de las grandes potencias y tener relaciones con quien le conviene. Eso es así, pero no es así, no es así. Y tanto es que el mismo presidente Abinader tuvo que apresurarse y decir que los puertos, los aeropuertos y las comunicaciones están excluidas de la posibilidad. Pero hay algo más, José Israel. Mira lo que trae un periódico, algo sin precedente. Una página en el periódico Listín que publica el gobierno chino. Dice, sí liderea esfuerzos para tratar nuevos proyectos de desarrollo de China. A lo mejor hicieron un diseño que parece del gobierno chino, a lo mejor es de algún representante aquí de un negocio, pero háblanos de las relaciones internacionales y de las elecciones de Estados Unidos, que a la larga la parte que nos toca es cómo el Partido Republicano el demócrata va a manejar las relaciones internacionales, porque parece ser que el anuncio de la publicación del libro de Donald Trump va a ser el final de esto, porque el libro puede decir, bueno, entrego, pero bajo protesta, o yo gané, o cualquier disparate de eso. Háblanos de todo eso, José. Las declaraciones del expresidente Fernández están enmarcadas en su tarea política partidaria de hoy, de formar un partido recogiendo el máximo posible del viejo PLD. Pero él sabe perfectamente que evadió el establecimiento de relaciones con China. Él llegó a establecer allá una oficina de negocios, una oficina dominicana, pero no estableció la formalidad de las relaciones diplomáticas con China y no pagó el precio de la ruptura con Taiwán. Eso lo hizo Danilo Medina. De manera que hay que tomar las declaraciones también en el contexto de las necesidades de cada quien cuando las hace, si no está despojado de intereses partidarios o de intereses económicos. El individuo que puede químicamente puro hablar de todos los temas políticos no es muy abundante. Eso es con respecto a las declaraciones del expresidente Fernández al respecto de esta situación. Y eso mismo, José Israel, se le puede aplicar a las mismas declaraciones de ayer de que dice que deben flexibilizar las medidas restrictivas de distanciamiento, horario, etcétera, sabiendo él perfectamente que la situación cada día es peor en el mundo. Y perdón, es política. Sí, pero óyeme, pero tiene que tener sentido. Quiere decir que yo voy a decir lo que la gente quiere oír. Bueno, eso lo pretendió hacer Trump y cobró el precio de esa actitud. Él quiso imponer situaciones cómodas a las personas, no usar la mascarilla, burlarse de las restricciones, bueno, y pagó las consecuencias. Bien, vamos a hablar de las elecciones. Fíjate que estas elecciones han permitido que uno
investigue algunas cosas, o han invitado a uno a investigar, ¿de dónde viene esa situación en que puede, de manera reiterada, ya esta sería la quinta vez, que por suerte no fue, en que el voto popular es desplazado por el voto, por la representación de los delegados elegidos en las mismas elecciones para ratificar la elección? Y me he enterado en esta oportunidad que la esclavitud desempeñó un papel en el diseño de elecciones presidenciales actuales. Originalmente, cuando se creó la entidad norteamericana, los estados tenían una representación en el Congreso que incluía como ciudadanos las 3/5 partes de su esclavo. Y el número de representantes al Congreso incluía la población que tenía derecho a voto, los blancos, más las 3/5 partes de los esclavos. O sea, se les reconocía de alguna manera la ciudadanía a los esclavos solo en las 3/5 partes, pero no reconocía el Víctor, derecho a voto. 35. Cuando se suspendió la esclavitud, muchos años después de la independencia, después de la guerra civil norteamericana, que fue muy cruenta, la fórmula que daba esa representación Mira, se reflejó en el número de votos electorales otorgados a cada estado y sigue siendo equivalente a esa representación que originalmente tenía el estado, que incluía a los esclavos. Pero ahora es doble, porque ahora el esclavo vota, el ex esclavo vota, o el nieto, el bisnieto del esclavo vota. De manera que eso le da un desequilibrio en favor de los estados que fueron esclavistas y que tienen no solamente una presencia racial, origen de la esclavitud, sino además una vena conservadora determinada. De manera que ese diseño constitucional dio a los sureños blancos una influencia desproporcionada en la elección de los presidentes, una ventaja que ya ha afectado el resultado de las elecciones en 5 oportunidades. La más reciente fue la que impidió el triunfo de Hillary Clinton, que tenía 3 millones de votos más, votos populares individuales, que Donald Trump, y la otra, la que impidió la elección por muy pocos votos electorales de Gore a la presidencia norteamericana y abrió el camino a la concretización del poder de la dinastía de los Bush. Y por eso no sorprende que los estados esclavistas o ex esclavistas se opusieran a cualquier cambio que disminuyera su ventaja en el sistema. En 1816 se introdujo por primera vez en el Congreso una resolución en favor del voto, 1816, del voto popular nacional, y las protestas de los senadores del sur la torpedearon. Si eso hubiese pasado, los estados esclavistas perderían el privilegio que la Constitución ahora les permite de votos sobre los 3/5 de su población que no sean hombres libres. Así dice la Constitución norteamericana, o así decía en su momento, y ha conformado un privilegio porque la población tiene en cuenta las 3/5 partes que originalmente eran esclavos. Hay que decir de estas elecciones un detalle que el dominicano debe conocer, que la fórmula ganadora de la candidatura tiene crédito en el secretario de organización del Partido Demócrata, que fue secretario de Trabajo del presidente Obama, y al término del poder de Obama
asumió la Secretaría de Organización del Partido Demócrata. ¿Por qué tiene importancia para los dominicanos? Porque ese señor, John Pérez, es nieto o bisnieto de un dominicano que, siendo embajador de Trujillo en Washington, apellido Brache, renunció y se quedó en Estados Unidos para siempre. Se casó allá, tuvo hembras solamente y por eso el apellido lo perdió. Pero mantiene un Pérez que puede tener vínculos latinos. Ese señor de origen dominicano, John Pérez, como secretario de organización, fue parte esencial, fundamental en el diseño de la candidatura ganadora, que incluye la señora de California, que no solamente es mulata, sino además que es mujer y que abriría, en caso de que tenga oportunidad sucesoral, sea porque Biden desarrolle sus 2 periodos posibles, es un hombre de edad provecta ya, o que él fallezca y ella asuma la presidencia y abra un nuevo espacio, un nuevo liderazgo que se ha atrofiado por los afanes dinásticos, por un lado de los Bush y por otro lado de los Clinton. Cosa que ha dado lugar a que Estados Unidos, a esta altura de la vida, haya tenido las elecciones con los 2 ancianos mayores que se han enfrentado alguna vez en unas elecciones. Bien, hay un tema que también es interesante de las elecciones, una consecuencia. La cantidad de cancelaciones sin ninguna capacidad de acción de nada, sin ninguna significación, más que política. Se separa de un día para otro al secretario de Defensa. Hay que decir que 49 de los 53 senadores republicanos anoche no habían reconocido todavía la victoria de Biden. Y la senadora republicana por Arizona ni siquiera ha reconocido su propia derrota como senadora por su rival demócrata Mark Kelly. De manera que cuando el presidente Trump cesó al secretario de Defensa y lo reemplazó por Christopher Miller, que también ejerce el cargo de director de lucha antiterrorista, a partir de ahí tiró al desempleo al director de política del departamento, Jen Anderson, al subsecretario para inteligencia, Kernan, y la jefa de gabinete, Speer. La jefa de gabinete del ministro Speer, Jennifer Stewart. Sí, pero estuve viendo precisamente, a propósito de todo ese estudio que uno ha iniciado para tratar de entender la situación norteamericana, que incluso Trump contempló, al parecer, en algún momento, el echar mano de una figura legislativa que le permitiría votar del gobierno a gente que se comprobara que no apoyó suficientemente sus aspiraciones a reelegirse. No, él está tronando a la cadena Fox, que lo apoyó toda la vida, pero no lo apoyó en el desconocimiento de unas elecciones. Es lo único que no lo ha apoyado. Ya la infamó, ya dijo todas las cosas que él sabe que es la cadena Fox. Ahora la dice herido porque no lo respaldó en un antojo de muchacho malcriado. Porque solamente un muchacho malcriado tiene una reacción como la que él ha tenido ahora. Bien. José, el tema del carbón ha traído muchas... ¿Hay algo nuevo que tú quieras aportar? Yo le mandé una entrevista sobre el uso del carbón derivado de los residuos de las plantas térmicas que utilizan carbón mineral. Sí. Que es interesante porque ahí aparecen los modelos de... Sí, eso es de una... Y Víctor Pisano me ha mandado un interesante léxico, diccionario que recoge el léxico de la construcción. No sé de qué año. Me manda fotos.
donde se recoge el concepto del cemento Portland hecho con ese polvo ya pasado por alta temperatura. Porque el origen del cemento, ¿cuál es? Antes de que se inventara el cemento Portland, o sea, el cemento hecho en fábricas, antes de que se concibiera, se utilizaba la lava de las erupciones volcánicas. ¿Y qué usaban, perdón, qué usaban para mampostería, para pegamento de la arena? Se hacía un cemento con la lava de las erupciones volcánicas que se picaba y se molía, y esa lava se utilizaba como Como un clinker. el elemento de adhesión de la piedra en la construcción. Bien, y el tema de los ladrillos y la tableta, ¿cómo se hacían? ¿Con lodo? Sí, los ladrillos se hacían con lodo y se cocían luego al horno. Pero nunca Pero se le... el cemento tiene la característica, tanto el natural, el que se hacía de la lava, como el industrial, que se hace en grandes plantas, que es la calcinación de un árido, particularmente ¿cómo se llama? La piedra caliza, pero también con un componente de arcilla, Ay. y luego con agregados químicos de distinta naturaleza de acuerdo a la función del cemento. Pero el elemental, el que venden en una funda de 55 libras, ese es el cemento Portland, que es caliza y arcilla, Entonces el que se lugar... cuece en el horno de la fábrica y se muele, y eso se llama el clinker. Entonces, para evitar transporte y costo, el lugar ideal para una fábrica exitosa es una mina de caliza. Sí, recuérdate que la fábrica de cemento de la Máximo Gómez se instaló sobre una mina de caliza, Sí, sobre una mina de caliza. de la cual sobró. Ahí sobra caliza todavía. Todavía hay caliza. Sí. El zoológico está lleno de caliza. Sí, el zoológico está en una zona que fue erosionada por el uso de la caliza De la fábrica de cemento. de la Bien. fábrica de cemento, de la original fábrica de cemento de la ciudad y del país. Pero ahora hay muchísimas fábricas de cemento, cada una de las cuales se supone que está cerca de una mina de caliza propia, se supone. Porque hay alguna gente que nada más construye su propio edificio y algunos que quieren meter una fábrica en su habitación. Pero lo lógico es que esté ahí. Y ya hablando de lo lógico, creo que la utilización más práctica de esa ceniza es la fabricación de bloques de construcción, en la cual se consume mucho cemento. En México he visto en uno de los informativos que he accedido en estos días, a que han seguido, que la relación es la siguiente: una libra de cemento como tal cuesta 3 pesos mexicanos hoy. Y las fábricas las plantas eléctricas de carbón, que hay 4 muy grandes en México, venden la libra de polvo de carbón ya calcinado, la venden a 1 peso, o sea, la tercera parte del costo de una libra. Y exactamente hace lo mismo, tú haces un bloque con ella igual que haces un bloque con cemento. Porque el secreto es la calcinación. O sea, no es que tú puedes poner carbón y te da, se adhiere. No, las partículas se adhieren después de la calcinación, como estaban adheridas las partículas de la lava de los volcanes. De manera que en México hay fábricas de bloques para construcción, y se pueden ver ahí en el video que les pasé, que se dedican exclusivamente a trabajar cerca
de los sitios donde se tira el polvo. Y yo pienso lo siguiente, la recomendación que he dado incluso, la recojo. Eso de echarle agua a esa pila de material que está ahí, va a crear un peñón de cemento. Eso no va a reducir naturalmente el efecto del viento sobre la pila de materiales, porque va a consolidar ese polvo. Pero no solamente va a hacer daño cuando se le eche el agua y esa agua filtre ya mezclada con esos elementos químicos, sino que va a provocar que esa masa se consolide ahí y se cree una montaña de un elemento sin uso o que haya que procesar industrialmente después. O sea, inicialmente la escoria de Falcon Bridge se regalaba para evitar contaminación y terminaron vendiéndola porque para las carreteras el firmamento debajo es excelente. Hay que recordar cuando se habló aquí de aquel desembarco de sobrantes de ese mismo tipo, y nuestro querido Miguel Ángel Velázquez Mainardi asumió como tarea religiosa el combate de esos residuos que se iban a tirar al país, que en definitiva se terminaron usando para la construcción. La cantidad de material que se está echando ahí todos los días es peligrosa. Eso no puede tenerse ahí sin uso. Hay que comenzar a emplearlo. Hay que comenzar a usarlo. Ojalá lo hagan las grandes fábricas de bloques y de materiales de construcción. Pero si no, que lo hagan las pequeñas también y lo puede usar todo el mundo. Que originalmente los regalen o lo vendan muy barato para estimular el uso, el empleo. Pero eso tiene valor y tiene que recuperarse valor para la empresa que hizo la inversión. Eso es materia prima, eso no hay por qué botarlo. Bien. De la misma manera que materia prima el plástico, que materia prima el papel, que materia prima una cantidad enorme de desperdicios y se acumulan en los vertederos y luego hay gente que va a recoger cosas que puede vender cuando se puede recuperar en la utilización diaria. Bien. ¿Hay algo Tengo más? un tema sobre las contrataciones. Me preocupa lo que está pasando. No tengo por qué decir que hay perversidad en ella, porque los errores son tan evidentes que no se puede pensar más que son errores. El otro día vi un aviso en un periódico, lamentablemente lo perdí. Eso fue esta misma semana, del martes para acá. Que en el mismo periódico había el aviso de una licitación. Y en otra página aparecían los ganadores de esa licitación recibiendo el avance para el contrato y el trabajo. Pienso que eso es una ingenuidad, porque nadie comete un error de tal naturaleza. Si las oficinas encargadas de vigilar eso ya como oficio no se han dado cuenta, que lo busquen. Del martes para acá hay un periódico que tiene una licitación y la entrega del premio de la licitación del ganador, como si fuera el premio de la loto. Así no se puede. Pero digo, no pienso que es un fraude, sino una tontería. Es como cruzar a través de una entidad internacional. Sí, pero ¿a qué es lo que más se parece? ¿A un fraude, a un lapsus o inexperiencia? Porque un fraude no puede ser de publicar una licitación y al mismo tiempo ya dar cuenta de que está otorgada y están pidiendo el avance. Están entregando el avance. Exacto, pero oye otra cosa. Mira, el jueves, que al viernes se hizo fin de semana largo, se publicó una licitación que yo mismo pedí ya que se hiciera, porque el gobierno tendrá 100 días el día 25
y aquí no se ha podido celebrar la llegada del PRD versión PRM al poder. Entonces ellos publicaron una licitación para las compañías que preparan programas de celebraciones, diciendo que había 25 millones y que el martes se iba a abrir. Tú dices, bueno, dieron el tiempo. El tiempo de un viernes sin trabajo, un sábado feriado, un domingo feriado. Le quedaba solamente el lunes para preparar una licitación de 25 millones de una celebración. Eso también es un lapsus. Bueno, el lunes era día de fiesta, se nos cuenta. Eso, bueno, ellos están iniciándose en el gobierno. Apenas no han cumplido los 100 días todavía. Hay que darle oportunidad. Y ya que tú me has tratado otra vez, me mencionaste al presidente otra vez, vuelvo atrás con las relaciones con China. Pienso que él se está dejando allantar por los americanos y que ha sido poco discreto en el manejo de esa tara que tienen las relaciones dominicanas con el extranjero, en cuanto a que los americanos tienen derecho a veto de ciertas cosas. No es verdad que sea correcto decir que tal o cual país no puede manejar determinadas inversiones en el país. Si ese país, una empresa de esos países, no califica para hacer una obra en la República Dominicana, bueno, perfectamente, no califica, no va. O concursando, después que califica, pierde la participación, tampoco va. Pero los chinos no han hecho ninguna obra importante en el país. Y aquí los americanos han hecho 1000 fraudes, los brasileños han hecho 1000 fraudes, y todo el que ha podido hacer una trampa en este país la ha hecho. Entonces no podemos hacer esas reservas de carácter político que no tienen sentido. China es un país más capitalista que Estados Unidos. En China hay más gente dueña de empresas que en Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos no quiere a China en América, no la quiere. Bueno, está bien, pero esa imposición se maneja discretamente. Usted no puede estar aceptando, decir que no, los chinos no pueden entrar aquí en ¿O tú crees de verdad, que el inicio de la lucha contra la corrupción de Odebrecht, que se inició en Estados Unidos por ser ellos participantes, inversores en la bolsa, fue realmente una lucha por el asentamiento no era para eliminación de una empresa que lucía, que crecía tanto que llegó a Estados Unidos y el vendedor o los vendedores eran los presidentes de Brasil, todos. Entonces, pensar que tú puedes hacer un gobierno más o menos decente contradiciendo a Estados Unidos. No hay que contradecirlo, Julito, no hay que contradecirlo. ¿Y qué? Sencillamente ser discreto. Complacerlo. Ser discreto e incluso molestarse cuando corresponda. Eso es lo justo si se quiere ser soberano en alguna medida. Ahora, si no se quiere ser soberano, ya sabemos lo que son los gobiernos del PRD. Déjame ver si entendí. Por lo menos lucir soberano, ¿verdad? Que no sea así. Claro. Está bien. La mujer del César no solamente debe ser casta, Sino lucirlo. sino lucirlo, demostrarlo. Está bien. Está bien. Pero esos son golpes de pecho que no tienen sentido. Bien, vamos a ver de aquí el martes a ver quién se ganó el concurso de las festividades. No, hay cosas más importantes que las festividades. Hay cosas más importantes. El manejo del 4% del Producto Interno Bruto en educación es algo que no debe dejarse a las urgencias. Hay urgencias y hay que entender que hay urgencias, pero hay que entender también que la ley existe. Bien. José, gracias. Carlos. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Déjame hacer mi comentario.